Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios de la primera semana de junio del 2016 desde Caracas, Venezuela. Rosa. Bueno, aquí vamos con una entrevista realizada a nuestro hermano Mario Moronta sobre la situación del país en el diario Religión Digital. Comienza así, es un pequeño resumen. ¿Qué puede hacer la iglesia? Esa es una hermosa pregunta que suelo hacerle a mis sacerdotes y laicos de la diócesis. Creo que desde el Evangelio y en fidelidad con el Señor, sin dejar a un lado lo que es propio de la misma iglesia, hay tres cosas que se deben hacer. Una primera, la iglesia debe ser y presentarse como iglesia. No reducirla a la jerarquía, en comunión con todos los bautizados. Debe presentarse como lo es, no como una estructura política de los laicos. Se suele hablar de la hora de los laicos, pero la iglesia tiene que hacerse sentir precisamente por cada uno de sus miembros. Los pastores junto con los laicos junto con los pastores. En segundo lugar, ¿cómo nos lo enseñó Francisco? Para poder ser iglesia, en el caso concreto de nuestra situación, debe salir una iglesia en salida. Para ir al encuentro, promover el encuentro, apoyar el protagonismo de todos en la construcción del reino y sus consecuencias en la sociedad. Esto debe hacerse con claridad, por todos sintiéndose pueblo, y con una opción preferencial por el pobre y excluido. La iglesia no puede estar solo de un lado, es madre de todos, pero con una especial atención a los más pobres. No hacerlo es renunciar a ser iglesia, y eso tiene que ver con la tercera idea que quiero presentarles. Actuar en nombre de Cristo con los criterios del Evangelio. No puede dejarse llevar por la mundanidad espiritual, ni puede solo sentir con aquellos que menos se preocupan por los pobres. O se sigue el modelo de Cristo, o se abren caminos para un fracaso histórico. Y hoy, de cara a lo que se nos va viniendo en Venezuela, la iglesia debe ser profeta para anunciar y denunciar. Es cierto, pero al lado de los pobres, quienes son, como lo decía el gran Pablo VI, sacramento de Cristo. Monseñor, Moronta, Obispo de San Cristóbal. Oye, gracias Rosita por ese editorial tan bonito que nos presentó y resumido, que nuestro hermano el Padre Pablo hizo un resumen porque es muy largo, pero sin embargo en este resumen, vi varias cositas y me gustó mucho porque en la mayoría de las entrevistas cuando dicen, vamos a entender, ¿qué opina la iglesia? Entonces opina lo que dice el obispo de Caracas, por decir algo, o el obispo tal, o fulanito que se acerca inclinado a las ideas de un partido político como tal, o como uno por ahí que llegó a decir que tenía que salir a la calle, a llamar a la muerte y a matarse unos con otros. O sea, no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, y es muy bueno lo que nuestro hermano Mario Moronta nos hace ver, que la iglesia no son la jerarquía, sino que son precisamente todo ese grupo. Pero vamos a hablar de esta idea cada uno. Me gustó muchísimo esa idea donde dice, no, tiene que ser los laicos, tienen que ser los pastores, tienen que ser los catequistas, tenemos que ser todos. Todos realmente somos iglesia, todos somos hijos de Cristo, y todos tenemos que salir a mostrar nuestra idea, porque si todos cambiamos nuestra forma de pensar y comenzamos a pensar en armonía, porque estamos pensando todo en desarmonía, como algo que hablaste en el segmento pasado, Rosa. Cuando todos empecemos a pensar en armonía, podemos sacar el país adelante. Pero me gustaría tu opinión, Pablo, por favor, que está muy buena. Sí, yo creo que es muy rico la entrevista que le hicieron. Él toca distintos puntos, le hablan del problema del desabastecimiento en Venezuela y por qué pasa eso. Él habla precisamente de que el desabastecimiento es algo natural y lógico, eso nadie lo puede negar. Pero también habla de la especulación, del acaparamiento, de la guerra económica y de todos estos factores que provocan
este desabastecimiento y este acaparamiento. ¿Qué perjudica a quién? A los más pobres, hermano, a los más pobres. Yo acabo de venir de Mercal, ¿y quién estaban ahí en Mercal buscando 5 productos que costaban 200 y pico de bolívares? Bueno, la gente más pobre, la gente más que no tiene ni para pagar el condominio, y allí estaban haciendo cola los ricos y los poderosos. Yo le invito a que usted vaya a Celsius Gama, si nos está oyendo en Caracas, y a los grandes supermercados del este de Caracas y de todas las grandes ciudades, para que usted vea que allí están los anaqueles totalmente full. Tienen de todo, pero tienen dólares y allí se lo venden en dólares. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que los que están sufriendo este desabastecimiento no son la gente rica, ellos tienen plata. Lo que están sufriendo son los pobres entre los pobres. Por eso Monseñor Moronta dice muy claro estas 3 cosas que yo quería decir puntualmente algo sobre las 3. Primero, la iglesia somos todos, no reducir, cada vez que se habla del no, que la iglesia dice esto, estamos hablando de los curas y de los obispos. ¿Hasta cuándo vamos a tener esa mentalidad? Incluso él habla de laicos y de pastores. Con el respeto de Monseñor Moronta, yo diría mucho más que eso. Somos todos miembros del cuerpo de Dios, somos todos fieles, creyentes de la comunidad. Y dentro de esa comunidad de la cual nosotros formamos parte, se escoge a personas no por su mérito ni por su condición, simplemente por una capacidad que Dios le dio para que ejerzan una función de ministros, servidores de esa iglesia, que eso somos lo que nos llamamos la jerarquía. En las iglesias evangélicas pues están los pastores y la esposa del pastor y eso. Siempre hay un elemento, pero no para estar por encima de ese pueblo, sino para ser esclavos y servidores de ese pueblo. Ese es el sentido de la jerarquía en el punto de vista cristiano. Por eso yo creo que lo más importante es que nos sintamos pueblo de Dios todo. No importa el rol que cada uno juegue, él como obispo, yo como presbítero, el otro como diácono, ustedes como catequista, el medio de comunicación social, somos igualitos, tenemos distintas funciones, pero allí actúa el Espíritu Santo y la gloria sea para Dios. Este es el primer elemento que me parece importante. Pero dice Mario que no solamente tenemos que sentirnos pueblo de Dios, sino tenemos que sentirnos pueblo. Pueblo. Y sentirse pueblo es sentirse al lado de los pobres. Siempre decimos, no, que la iglesia tiene que servir a los pobres. Bueno, si la iglesia tiene que servir a los pobres, está diciendo que la iglesia no es pobre. Entonces esto es un reto que nosotros tenemos que tener. Tenemos que estar al menos, porque por tanta riqueza que uno tiene, uno dice, uno verdaderamente es pobre. Pero una cosa es ser y otra cosa es estar con el pobre, con la causa del pobre. La iglesia tiene que hacer una opción preferencial, no solamente por los pobres, sino por los más pobres. Por lo tanto, nosotros, como él lo dice muy bien, no estamos ni con el gobierno ni con la oposición, no nos pongan etiqueta. Nosotros estamos con los más pobres de las naciones, con aquellos que son víctimas. Y cuando los gobiernos de turno toman medidas a favor de los más pobres, nosotros apoyamos eso. Pero cuando esas medidas los perjudican, nosotros tenemos que hacer lo que él dice en la tercera parte, profetas al lado de los pobres. Siempre tenemos que estar al lado de los pobres, porque Jesucristo lo hizo, y lo he dicho en reiterados programas. Jesucristo no excluyó a los ricos, pero predicó a los ricos del lado de los pobres. Y le decía a aquellos ricos, a Mateo, a Zaqueo, a María Magdalena, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar esa manera de vivir y ponerse al lado de los pobres igualito. Bernabé tenía un campo, tenía un terreno, tenía plata, agarró el terreno, lo vendió y se lo dio a los apóstoles y él se metió en el grupo de la comunidad cristiana como uno. ¿Por qué dio más? Porque tenía más. Entonces, en la iglesia, nosotros los que estamos, el que tenga más, no solamente a nivel material, sino a nivel de capacidad, lo tiene que tener para servir a los demás, no para servirse de los demás. Si no, no puede pertenecer a la comunidad cristiana, a esa iglesia de Jesucristo. Esto me parece importante porque él toca estos 3 elementos. Y me parece importante lo que decía, yo quiero terminar con lo que decía Monseñor, que él no lo mencionó, pero lo decía Monseñor Romero antes de morir. La gloria de Dios es que al pobre se le dignifique, que al pobre se le respete, que al pobre, al más miserable, se le levante, como lo decíamos en el segmento anterior, aquella viuda llena de dolor,
estaba en el estado de miseria total, se había quedado abandonada y sola, y Jesucristo tuvo compasión y se puso al lado de ella. Muchos muertos tal vez pasaban por los pueblos y él no se paró, pero allí sí, porque era la más necesitada, y le hizo justicia, la levantó, le levantó al hijo de la tumba y le levantó de aquella tristeza y de aquella angustia que ella sentía. No se nos puede olvidar, porque Mario lo dijo muy bien, cuando la iglesia pierde esta dimensión de estar al lado siempre de los pobres, no de las injusticias ni de las corrupciones, pero sí al lado de los más pobres y abandonados, de los oprimidos, la iglesia pierde su sentido y deja de ser la iglesia de Cristo. Gracias, Pablo, por esa Amén. opinión buenísima. Bueno, yo tengo otra reflexión, pero primero le quiero dar el pase a mi hermana Rosa Mireya, que nos tiene algo que decir, Rosita. Sí, justamente esto me trae a colación la experiencia de gente que se ha identificado plenamente como pueblo, y por supuesto al ser pueblo de Dios, ¿verdad? Pero en principio pueblo. Es interesante porque es que es la dimensión del hermano, del que está a mi lado, que no está por encima. Tú claramente lo dijiste y me encantó. Porque hablaste de ese hermano que no es que voy a ayudar al pobre, no, es reconocerse pobre en diferentes dimensiones, pues tenemos pobreza en diferentes dimensiones, pero reconocerlo y compartir con el otro. Eso me lleva a visualizar lo que la Madre Teresa de Calcuta, que ella se hizo una más, y aquí podemos visualizarlo, aquí en nuestra patria Venezuela, como hermanas de esa misma congregación van a los sitios más pobres, a vivir, a convivir, a sentir, y desde ese sentir la solidaridad surge de una manera tan hermosa que simplemente lo que hacen es que tomados de la mano salen adelante. Otro elemento que me parece importante, porque estamos hablando en función de esta entrevista que hizo tan hermosa, que hizo nuestro hermano Moronta, sobre la situación de Venezuela, es los valores que salen en ese compartir, en el hacerse pobre. Porque si hay algo que, si bien es cierto que en este momento hay dificultad y se siente hambre, porque hay momentos en que hay gente que no tiene que comer, pero también hay elementos del compartir. En este momento, la capacidad del ser humano, del venezolano, de tener su paquete de harina, sus alimentos y cambiar con el otro, llevarle allá, usted tiene 1 kilo de algo, aquí está el mío. Y entonces, qué bonito, porque hay un volver al encuentro con el hermano, esa parte del acaparamiento que nosotros hemos vivido, porque parece que nosotros estamos en esa purificación del espíritu, porque en una primera instancia, cuando comenzó a arreciar, la mayoría de las personas a acaparar y a tener inclusive en sus hogares pacas y pacas, porque ya sabían, ¿verdad?, que iba a venir esta situación de alguna manera. Pero a pesar de eso, esos productos que no se consiguen, que empezaron a acaparar, por supuesto, cada vez escasearon más. Pero existen otros. Y la gente en su solidaridad, aún en esa dimensión, comienza a compartir. ¿Qué quiero decir con esto? Que los valores cristianos se están elevando, se están despertando, que de alguna manera es necesario, si bien es cierto que es muy triste que tengamos que vivir de un sacudón de esta manera, pero parece ser que nosotros, el ser humano, si no caemos y nos ponemos de rodillas, no nos podemos levantar y dar cuenta de la situación. No quiero decir que aplaudo la situación en ningún momento. Quiero decir que para el cristiano, en las dificultades del cristiano se crece. Y es aquí donde Mario nos manda a ir a la calle con este mensaje de hermanos, a llevárselo a aquel que todavía no lo ha descubierto, el hermano de compartir, de hacerse hermano, de hacerse solidario, ser iglesia, somos iglesia, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Cuando caemos en el extremo, caemos que si el cura, queremos quitarle todo el poder que tiene de decisión, pero es que él no tiene poder de decisión, la decisión es de la iglesia a través del Espíritu Santo que se derrama. Pero si no tomo conciencia y no lo vivo y no me unifico y tomo la mano del hermano que está al lado y juntos caminamos, entonces la iglesia de Dios se desvanece. Y lo que queda son las rivalidades. Pero por eso hay que unirnos en los principios de Cristo. Fíjate que Mario habla así, seguir el modelo de Jesucristo. Él lo hace muy claro allí, ¿no? ¿Verdad? No es una iglesia simplemente
que está reunida en una serie de preceptos y normas, sino es en el nombre de Jesús para actuar hacia el proyecto de Jesús, que son los más pobres y necesitados. Voy a poner un ejemplo para pasarle la palabra a Johnny, que yo sé que eso lo va a inspirar. Por ejemplo, yo estuve en Mercal hoy y yo pensaba que se daba una bolsa con un producto, repartieron 6 productos, lo que escasea en el país: pasta, arroz, azúcar, harina, ¿qué otra cosa? Caraota. No dieron caraota, azúcar, y un papelón ahí que fue el que estaba por encima del precio normal. Pero yo tengo aquí la factura. Son precios ridículos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, yo empecé a analizar por persona. Yo pensaba que iban a darle eso por familia, y no por familia, es por persona. Yo me pongo a pensar, y estoy hablando por mí, a mí un paquete de arroz me dura el mes. Yo no necesito más de un paquete, de 1 kilo de arroz, yo no como más 1 kilo de arroz. La harina, yo puedo sacar 24 arepitas. Yo no como arepa todos los días. Yo no tengo más necesidad que 1 kilo de harina. Azúcar, 1 kilo de azúcar a mí demasiado. me sobra. A mí me sobra. Entonces tú te pones a analizar, y eso es lo que deberíamos de tener todos, pero la gente se llena de ambición y de angustia. Ahora bien, y aquí aplicamos la parte profética. Al lado mío había una señora que tenía 5 niños. ¿Cómo le van a dar a esa señora una bolsa igual que la mía? Tienen que darle 5 arenas, porque tiene que mantener a 5 muchachos. Ahí donde yo veo la igualdad en la equidad. Atender a la gente. Cuando llegábamos allí enseguida, la gente mayor, había gente con bastones. Bueno, dale prioridad a esas personas, esos no están coleados. Son personas que no pueden estar en una cola, como estuvimos 3 horas en un solazo para buscar esos 5 productos hoy. Eso no es justo. Entonces tiene que haber un criterio de selección. Lo hay, por ejemplo, en el metro, toda esa insistencia de la gente, de los niños. Hay que dar los niños en nuestras escuelas, no se puede. No se pueden abandonar, y lo digo con dolor, estos testimonios. Antes de ayer robaron en la escuela Caricuado, en la UE9 de nuestra parroquia. Le robaron todo el PAE a esos niños. Es un crimen espantoso, eso es peor que un asesinato. Y llevaron todas las canaimitas, pero sobre todo el alimento. Eso es una cosa gravísima. ¿Por qué? Porque las escuelas están desprotegidas. Por eso cuando Moronta dice el desgobierno, alguna gente lo criticó porque dijo eso. En algunas cosas aquí falta gobierno y hay que denunciarlo. Nosotros le exigimos al gobierno, y el que no pueda gobernar, que renuncie, hermano, para que venga uno que sea eficaz. En la seguridad, cada colegio tiene que tener allí agentes de la guardia, que bastante ejército tenemos y bastante arma tenemos para proteger a nuestros niños, a nuestras escuelas, a nuestros hospitales. Están desfatados. El pueblo se siente abandonado. Lo dijimos el 6 de diciembre cuando se perdió las elecciones. ¿Por qué el pueblo dio el castigo, voto castigo? Porque se siente huérfano, porque este gobierno ha traicionado ese legado que Chávez nos dejó, y eso hay que denunciarlo con valentía. Proféticos tenemos que ser en la iglesia, porque nosotros no estamos vendidos a ningún gobierno, ni estamos al lado de ningún gobierno ni de ninguna oposición, porque esa gente no tiene tampoco fuerza moral para exigir esto. Pero la iglesia tiene que levantar su voz profética para decir: hay que atender a los más necesitados, y hay que ser eficaz y eficiente en esto, y hay que gobernar para servir. Lo he dicho muchas veces: el que no gobierna para servir no sirve para gobernar. Por lo tanto, le pedimos a todos los gobernantes de cualquier partido que renuncie si usted no va a gobernar para servirse, no para servirse del pueblo, que es lo que se está haciendo, sino para sacrificarse y darse y donarse y resolver el problema de la protección, de la seguridad y el abastecimiento que necesita nuestro pueblo en los productos de primera necesidad. Amén, gracias Pablo, porque nuestro hermano Pablo ya lo sabemos, ya lo que lo conocemos, lo conocemos. Nuestro hermano Pablo no tiene pepitas en la lengua para decirlo, este es nuestro programa, no pertenece al gobierno ni a ningún partido político, bien importante. Ni a la oposición tampoco. Exacto, ni a la oposición tampoco, no, pero hay una cosa que le escuché a nuestra hermana Rosa Mireya, que habla de purificación de espíritu. En estos momentos nosotros estamos pasando por una crisis, pero las crisis realmente a los países y a los pueblos nos ayudan a crecer. Las crisis son oportunidades que estamos viviendo nosotros para cambiar nuestras vidas. Amén. Esta mañana yo le pasé un mensaje a un grupo de seguidores que tengo, estoy metido en un grupo, y les coloqué que los tiempos buenos nos dejan momentos buenos, buenos recuerdos, pero los tiempos malos son los que realmente nos enseñan. Que nosotros estamos en este mundo y nosotros somos piezas de carbón
que venimos de este mundo, y en este mundo esas piezas de carbón, Dios hace por medio del trabajo que nos convirtamos en diamantes, en verdaderos diamantes, que irradiemos esa luz. Se me vino otra reflexión a la mente, dije, ¿qué es ser pobre? Porque aquí en Venezuela hay muchísimos pobres, pero con dinero. Porque no hay tantos pobres, pero tan pobres, porque decía que hay un hombre tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era plata. Pero entonces en Venezuela estamos pasando por una donde la gente tiene dinero, pero no tiene dónde comprar. Y donde conseguimos dónde comprar, la especulación es tan, pero tan enorme, que nos conseguimos que somos tan pobres como aquellas personas que no pueden comprar y están haciendo esas colitas de mercado. Yo les voy a decir una cosa. En otras oportunidades, cuando llegaba esa bolsita que la gente se anotaba, que no sé, yo la donaba. ¿La donaba por qué? Porque realmente no me hacía falta. Pero hoy en día, con la escasez de alimentos que hay, me toca a mí también buscar mi bolsita para tener mi bolsita, tener una cuanta cositas, porque yo realmente soy como mi hermano, el hermano Pablo. Yo con 1 kilo de harina, yo vivo con 1 kilo de arroz y realmente yo soy si no como yuca o como papa o otra cosa. Pero entonces resulta que esta gente que venía de San Cristóbal para acá y traía los productos de las hortalizas, que las siguen trayendo toda la semana, resulta que ahora nos las venden a precios dolarizados también, porque ellos también incrementaron los precios y entonces ahí yo estoy de la mano con mi hermano Pablo, porque no hay control de ningún tipo, que esa gente ha aumentado los precios lo que les ha dado la gana, y no hay Contraloría del Estado para decirle, señores, esos no son los precios, no hay Contraloría del Estado para decir qué es lo que va a llegar a un sitio y cómo debería llegar. Por otra parte, antes de nosotros comenzar el programa, yo siempre he dicho algo, nadie va a fabricar nada para perder. 1 kilo de harina, pan, o llámese como se llame, Juana, o llámese como se llame, Mercal o X, no puede costar 19 bolívares, señores, porque 19 bolívares no vale ni la bolsita, ni el colorcito que le mandan a poner a la bolsita. Eso tiene un costo. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué la escasez? Bueno, la respuesta es, señores, porque nadie trabaja para perder, nadie va a fabricar nada para perder. Yo aplaudo una gente allá arriba subiendo para los telares, donde está el Mercal, un poquito antes del Mercal, hay una señora que está haciendo pan y lo vende en 250 bolívares la canilla y ella lo pone en la puerta de su casa, ahí no hay cola, la gente puede pasar por allá y comprar su pan. Pero ese pan tiene un precio justo. ¿Por qué tiene un precio justo? Porque está hasta más económico que en las panaderías. Pero entonces lo que estaba diciendo nuestra hermana Rosa Mireya, en estos tiempos hemos aprendido cómo hacer un desodorante, en estos tiempos hemos aprendido cómo hacer un jabón, en estos tiempos hemos aprendido a hacer el trueque, en estos tiempos hemos aprendido a compartir. Entonces, de lo malo, saquémosle las cosas buenas, porque esto nos ayuda a nosotros también a comunicarnos con nuestros hermanos, a tener más comunicación con nuestros vecinos, a compartir más con nuestros hijos y sobre todo, señores, algo que hacía la gente, botar la comida, a no botar la comida. Bien, sí. Ya nos quedan unos minutos, yo quería aprovechar, estábamos programando una vigilia, una oración ecuménica por la paz y la unión de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en Venezuela. Vimos la necesidad, ya no la vamos a hacer este sábado, sino la está planificado para el sábado 11 de junio. Queremos hacerlo en la Plaza Bolívar, no hemos recibido todavía la autorización para hacerlo allí, pero si no lo hacemos en la Plaza Bolívar lo haremos en algún lado, con permiso o sin permiso, porque en definitiva los apóstoles en la primera comunidad primitiva no le pedían permiso al emperador ni al alcalde de Jerusalén para ir a las plazas públicas a predicar y orar. Entonces nosotros estamos tratando de que nos den el permiso, que entiendan de que en este momento, si nosotros nos volvamos a Dios, lo que decía Rosa Mireya, si tu corazón, pueblo mío, no se convierte y no echamos rodillas y no ponemos en ayuno y se acaba la corrupción, Nínive le dieron 40 días, nosotros le estamos dando un mes a Caracas para cambiar. Entonces vamos a orar, porque nosotros tenemos que transformar nuestro corazón para que Venezuela se transforme. De todas maneras, el programa de la semana que viene vamos a dedicarlo a cómo somos constructores de la paz para rechazar todo tipo de violencia, porque se trata de trabajar sin la violencia, pero con justicia y con equidad, y para eso necesitamos el Espíritu de Dios.
Vamos Amén. a resumir entonces, por favor. Gracias, Rosa. Estamos en los últimos minutos. En estos últimos minutos quiero retomar brevemente lo de la purificación. Estamos en momentos de purificación, efectivamente. Y en este momento en que estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, que viene a transformar y a hacer una renovación profunda en cada uno de nosotros, vamos a pedir por esa comisión de la verdad que se instauró en Venezuela. Porque justamente, si bien es cierto que hay unos elementos, tal como han comentado ustedes, de que ha habido problemas en cuanto a abastecimiento, también hay una realidad de que se han buscado materias primas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Vamos a pedirle al Señor que dejemos de lado todos aquellos sesgos que nos separen y que podamos realmente ser sinceros y que salgan a la luz todos aquellos hombres de buena voluntad y que nos podamos dedicar solamente a reconstruir el templo de Dios que está en cada uno de nosotros y que se refleja en la patria Venezuela. Siento que ese es el llamado, dejar de lado todo sesgo que podamos tener, partidistas, no partidistas, religiosos, y ponernos en el Espíritu Santo para que podamos ser objetivos y ser unánimes en ese sentir. Gracias, Rosa. Bueno, le damos las gracias a todos nuestros queridos radioteleusuarios, le damos las gracias a Edelvio, Kleiber, Laura y nuestro hermano el Padre Pablo y el Espíritu Santo, productor de este programa. Pablo, para la bendición final. El Dios de la justicia y de la paz, el Dios del negro, del indio y del blanco, el Dios de los pobres, nos bendiga y nos mantenga unidos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta patria y del mundo para buscar el camino de Dios, que es el camino de que nos abre el futuro, una Venezuela, un mundo nuevo, una sociedad nueva. El Dios Padre Todopoderoso nos bendiga y nos mantenga unidos en paz. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene. Sigan con la excelente programación de TV Caricuado y Radio Macarao 100.3 FM. Feliz semana.